En el corazón de Made y Nevis, una historia que nos enfrenta con lo más hermoso y lo más macabro del alma humana, habita una figura que desafía toda lógica moral. Bondriud, el señor del amanecer. Un hombre, o monstruo, cuya sonrisa amable oculta un legado de horrores impensables. Reverenciado por algunos, temido por todos, Bondriud representa la frontera donde la ciencia, la ambición y la ética se desdibujan. Hoy, vamos a explorar su mente, sus creencias, sus contradicciones, y quizás, a entender por qué un ser tan perverso puede seguir sonriendo con tanta paz. Trastornos psicológicos. Bondriud no es simplemente un villano. Es un retrato clínico de la desconexión emocional más radical que puede tener un ser humano con respecto al dolor ajeno. En términos psicológicos, podríamos hablar de psicopatía funcional. No muestra empatía, pero simula afecto de forma impecable. Sin embargo, hay más. Bondriud podría ser diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad en su forma más extrema. Cree firmemente que su misión, su gran obra, lo coloca por encima del bien y del mal. Él no necesita justificarse, porque está convencido de estar en lo correcto. Y su capacidad para transferir su conciencia a múltiples cuerpos refuerza esa desconexión. La muerte ya no es límite. El sufrimiento, tampoco. Su mente se ha deshumanizado al punto de racionalizar cualquier acción como necesaria. Bondriud no adora a un dios. Su fe está puesta en algo más frío, más concreto y más devastador: el conocimiento absoluto. Para él, la ciencia no es una herramienta, sino una misión sagrada. Es un acto de entrega, un propósito que trasciende la vida, el sufrimiento, el amor y la moral. Es lo único que merece sacrificios, y cuando Bondriud dice que los sacrificios fueron hermosos, no lo hace con sarcasmo o con malicia. Lo dice con la devoción de un sacerdote que ha ofrendado algo valioso por una causa divina. Lo dice con una sonrisa, como quien ha comprendido algo que los demás aún no entienden. Y quizás, lo más perturbador es que realmente lo cree. Bondriud ve el abismo como una frontera final del entendimiento. Un lugar donde la lógica humana se rompe, y donde las respuestas a los mayores misterios, la vida, la muerte, el alma, esperan por alguien lo suficientemente valiente o desalmado para ir por ellas. Pero en ese viaje, Bondriud ha dejado de ver a las personas como personas. Ya no ve niños. Ve variables. Ve resultados. Para él, Nanachi y Miti no fueron víctimas, fueron pasos hacia la verdad. Y no hay espacio para la compasión cuando estás convencido de que tus actos podrían cambiar el curso de la humanidad. Esa es la raíz de su filosofía. El dolor no es un obstáculo, es una moneda de cambio. Y si algo lo hace aún más peligroso, es que no actúa movido por el odio o la ira. Bondriud no disfruta el sufrimiento de otros. No es un sádico. Él actúa con una serenidad inquietante, con la calma de quien cree estar haciendo lo correcto. Y eso lo hace más aterrador que cualquier villano ruidoso. Imagina por un momento a alguien tan convencido de su propósito, que puede mirar a un niño a los ojos, llamarlo mi preciado, y aún así enviarlo directo a una cámara de tortura experimental. No por crueldad, sino por amor al progreso. Esa es la ciencia sin alma. Esa es la lógica sin corazón. Ese es Bondriud. Y por eso, su filosofía científica nos enfrenta a una pregunta brutal. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por saberlo todo? Dualidad moral. La dualidad moral de Bondriud no se encuentra en la clásica lucha entre el bien y el mal. No es un villano que duda. No es un héroe corrompido. Es un hombre que se ha convencido de que no existe diferencia real entre ambos. Y eso lo hace, quizás, más peligroso que cualquier tirano. Porque actúa con la tranquilidad del que ha trascendido la culpa. Cuando uno lo escucha hablar, hay una extraña paz en su voz. No hay odio. No hay arrogancia. Hay fe. Una fe profunda en que todo lo que ha hecho, cada experimento, cada muerte, cada lágrima, tiene sentido dentro de su lógica. Para él, la humanidad no se mide en emociones, sino en utilidad. El sufrimiento no es un error, es una herramienta. Y el amor, ese sí existe en su mundo, pero está manchado de necesidad. Cuando acaricia a Pruska, no es una actuación.
La quiere. La valora. La considera su hija. Pero si sacrificarla lo acerca un poco más a la verdad del abismo, entonces lo hará. Y seguirá amándola mientras la destruye. Esa es su paradoja. Bondriud no es un demonio disfrazado de hombre. Es un hombre que ha racionalizado el demonio. No tiene dobles intenciones. No se esconde. Él te lo dice con una sonrisa. Los sacrificios fueron hermosos. Y lo dice con una sinceridad que congela la sangre. Vivimos en una época donde se valora el avance, la innovación, el progreso. Pero, ¿qué pasa cuando ese progreso cuesta vidas humanas? ¿Dónde ponemos el límite? Bondriud es una versión extrema de algo que ya hemos visto en la historia real. Los experimentos inhumanos hechos en nombre de la ciencia. Los datos que se obtuvieron del dolor. Los avances médicos construidos sobre cadáveres. Y aunque en nuestra realidad eso nos llena de horror, la verdad incómoda es que muchos aceptaron esos resultados, porque dieron frutos. Bondriud, en ese sentido, es una crítica encarnada a la deshumanización de la ciencia cuando se la divorcia de la ética. Es lo que ocurre cuando la lógica supera a la compasión. Y eso nos lleva a una pregunta aterradora. Si lograra curar todas las enfermedades con un solo experimento, pero ese experimento destruyera 100 niños, ¿valdría la pena? Bondriud nunca duda. Para él, la respuesta siempre es sí. Y esa seguridad, esa serenidad con la que actúa, es lo que lo convierte en algo más inquietante que cualquier villano violento. ¿Es posible que alguien ame, y aún así destruya lo que ama? Bondriud responde que sí. Para él, no es una contradicción. Es una necesidad trágica. Un acto de amor supremo, aunque incomprendido por quienes están atados a las emociones humanas comunes. Y es en esa dualidad donde el personaje se vuelve inolvidable. Porque nos deja sin palabras. Porque nos hace sentir su ternura, justo antes de revelarnos su crueldad. Bondriud es una figura que te da miedo, pero también te hace reflexionar. No por lo que hace, sino por cómo lo justifica. Porque si tú o yo hubiéramos crecido con su mentalidad, con su entorno, con su fe en el abismo, ¿seríamos tan distintos? La dualidad moral de Bondriud es un espejo. Uno que no muestra a un villano clásico, sino a lo que podríamos convertirnos si dejamos que la lógica gobierne sin compasión. Él es el resultado de reemplazar el corazón con una fórmula, y convencerse de que el sacrificio de unos pocos puede justificar los sueños de todos. Y en ese sueño, Bondriud sonríe. Bondriud no es un monstruo que actúe por placer. No se mueve por sadismo ni por odio, ni siquiera por ambición personal. Es un monstruo con propósito. Uno que ha elegido conscientemente el camino del sacrificio, aunque ese sacrificio nunca lo incluya a él mismo. Y en esa decisión, hay una carga filosófica que lo hace más que un simple antagonista. Bondriud representa una idea inmortal, una que sobrevive incluso cuando su cuerpo cae, cuando su máscara se rompe, cuando su laboratorio se desmorona sobre sí mismo. Su cuerpo es reemplazable. Su alma, transferible. Pero su visión del abismo, de la ciencia, del progreso, es eterna. Porque no importa cuántas veces lo derroten físicamente. Mientras alguien siga creyendo que el fin justifica los medios, Bondriud seguirá existiendo. Pruska es la prueba de esto. Una niña, nacida del afecto distorsionado, convertida en un instrumento. Y aún así, su corazón canta, su esencia guía a Reg y Rico hacia las profundidades. El legado de Bondriud vive en ella, como vive en el dolor que dejó atrás. Bondriud nos obliga a mirar algo que no queremos ver. Que el mal verdadero no siempre grita, ni arde de rabia, sino que a veces se presenta con voz amable, con modales impecables, con una sonrisa casi paternal. Y es por eso que no podemos descartarlo como un villano más. No, Bondriud es un símbolo, un reflejo de todo aquello que pueden hacer cuando la lógica se convierte en dogma, y la empatía desaparece en nombre del avance. Nos repugna, sí, pero lo más inquietante es que también nos fascina, porque representa una pregunta que nadie quiere responder con honestidad. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si supieras que el precio de tu descubrimiento es una vida inocente? La mayoría diríamos nada.
Pero Bondrewd no. Él diría todo. En el fondo, Bondrewd no fue derrotado. Fue simplemente apartado. Sus ideas permanecen. Su voz sigue resonando en los pasillos del laboratorio. Su fe en la ciencia como religión continúa descendiendo junto a quienes aún buscan respuestas. Y eso es lo más inquietante de todo. Que Bondrewd, con toda su oscuridad, no fue un error en la historia del abismo. Fue una consecuencia lógica de nuestra propia curiosidad humana sin frenos. En cada experimento sin ética. En cada avance que olvida el precio humano. En cada justificación que deja al amor fuera de la ecuación. Ahí, sigue sonriendo Bondrewd. Gracias por acompañarme en este descenso hacia la mente de Bondrewd. Un villano que no grita, no maldice, no se burla, simplemente actúa. Y en esa calma, en esa cortesía constante, es donde encontramos lo más perturbador del alma humana. La capacidad de hacer el mal, creyendo hacer el bien. Si este análisis te dejó pensando, dale like, comparte y suscríbete para más videos sobre los personajes más profundos y oscuros del anime. Nos vemos en el próximo viaje, al corazón del abismo.